Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 43 de Proponiendo. Aquí estamos una vez más, una semana más, con una cantidad importantísima de noticias, análisis de la economía y la política nacional e internacional. Y como siempre, muy bien acompañado de César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Guido, bien, gracias, buenas noches. Mucho tema económico, ¿ah? Del nivel local, del nivel ciudadano, del nivel entre países, que ahora hablaremos. Yo creo que empecemos con el tema económico ciudadano. Ok, uno de los temas que nos llegan es de preguntas de las personas que nos siguen, es en qué ahorrar o cómo ahorrar o bajo qué fórmula ahorrar y en qué manera proteger sus ahorros, su dinero, su riqueza producida. Si en soles, si en dólares, si en bitcoins, en qué, ¿no es cierto? Eso es algo que se está moviendo mucho, porque ahora, claro, antes era muy fácil, en dólares y se acabó, pero el dólar ha perdido valor con respecto al sol en lo que va este año, por ahí más o menos 4%. Y hay otros países vecinos que están ahorrando en soles. Y entonces me preguntan si deben ahorrar en soles o qué se espera futuro que suceda con digamos, el dólar. Y los otros nos preguntan también, ¿y se podrá ahorrar en oro? ¿Qué va a pasar con el oro? ¿No? Y Bitcoin exactamente igual. Entonces, en ese entorno y en ese contexto, eh, cuando tienes estas situaciones, y ahora hay que aclarar que el oro subió en los últimos días fuertemente, porque corrió la información de que iban a ponerle aranceles también al oro en el mercado americano. Ya quedó totalmente desestimado esto, no van a haber aranceles sobre el oro, así como se planteó inicialmente sobre el cobre y después se modificó también en el camino. Lo único que queda la duda en el caso del oro es que si se le va a poner aranceles, ya se descartó al oro fino, a la barra, digamos, pero no queda claro aún si la joyería de oro, que había venido mejorando muchísimo en el Perú en lo que es exportaciones, el último dato que tengo en la cabeza es que habían llegado a exportar más o menos 185 millones de dólares, si esos productos con valor agregado peruano, si esos también tendrían o, digamos, se les aplicaría este famoso 10% flat que se ha aplicado a todos los productos. Pero el oro como materia prima nos queda claro que no se va a tasar, no se va a grabar, mejor dicho, con un arancel distinto, adicional, diferente. No, no va a estar tasado cero arancel para la exportación de oro. Por lo tanto, nuestros amigos pequeños y medianos y grandes exportadores de oro pueden estar tranquilos por ese lado. Ahora, entre el sol y el dólar, ¿qué hacer? Lo que yo recomiendo siempre en estos casos, porque también el euro podría ser una opción, ¿no es cierto? En el Perú hay mercado de compra-venta de euros y el euro se mejoró mucho con relación al dólar. Entonces ahí ha habido gente que ganó en términos de euro con respecto al dólar. Sin embargo, yo les sugeriría algo que me parece lo más razonable, que en el mundo financiero siempre es una ley, digamos. Diversifica tu cartera, se llama. ¿Y eso qué significa? La mitad de tu dinero ahorrado, ponlo en soles, y la otra mitad, ponlo en dólares. Por lo tanto, quien sube o baje, de todas maneras estás protegido y en promedio probablemente no te pase nada. Si quieres ir más allá todavía, un tercio soles, un tercio dólares y un tercio euros, y estás mejorando todavía tu canasta de ahorro en lo que a monedas y a recursos de ahorro se refieren. Esa sería un poco la idea que te sugerimos para cómo ahorrar y en qué invertir tus ahorros en lo que a monedas se refiere, ¿no? Justo, Guido, por ejemplo, cuando tú hablas de la pérdida del poder adquisitivo del dólar, ¿no? Entre 4 y 5%.
dependiendo cómo te dice el dólar, con el 17 tu ahorro en dólares, entre 4 y 5. Sí, pues. Pérdida capacitiva real, ¿ah? Sí, claro. Pero si eso le suma, si es que lo cambias al sol en su momento, y le suma la pérdida capacitiva del sol, que como dos puntos, la verdad la brecha es grande, ¿ah? Sí, Entre claro. 6%. Claro, lo que pasa es Y que la ya comentamos la sí, semana pasada el tema de los bancos, de las aseguradoras. Están ofreciendo entre 4 y 6%. así es. Creo que, digamos, en la diversificación hay que poner un poco más al lado del sol. Pero la interrogante inmediata es que el Bitcoin es una apuesta fuerte, ¿no? Es una apuesta fuerte. Sí. Muchos vaivenes, hemos visto subidas y bajadas, Y brutales, ¿ah? Fuertísimas. tal vez sí. Y ahí viene la inquietud adicional, el oro, y tú conoces bien del oro. ¿Cómo se puede ahorrar en oro? Porque más aún, si no eran aranceles al oro, se convirtió en una moneda, un valor de refugio. Pero, Claro, claro que sí. ¿cómo ahorras en dólares? Lo, En lo- oro, perdón, ¿cómo eh, ahorras en oro? claro, y eso, sorpréndete, un país, somos el sexto productor supuestamente de oro mundial y no tenemos una legislación que posibilite esto que sea tan simple como, así como hay casas de cambio, oro, perdón, dólar sol, deberían haber permitible perfectamente que la gente compra y venda su lámina, su onza, su barrita de oro, de acuerdo, con un precio de compra y un precio de venta igual que hay en el mercado de dólares. Así debería ser. Pero si quieres ahorrar en oro, en este momento tienes que comprarlo vía la bolsa de Nueva York o vía la bolsa de Londres. Es decir, no existe esa facilidad en el Perú y es algo que hace mucho tiempo venimos proponiendo de que debería existir. Mira, lo que alguna vez creo que he contado acá, que en el lobby del hotel que tú llegas en Dubái hay máquinas, ¿ah? Que pones tu tarjeta de crédito En oro. y te compras media onza de oro, un cuarto de onza de oro, como si nada. Y clac, clac, la máquina lo bota, te bota un certificado, sale certificada que te dice que ahí, que la calidad, la finura, etcétera, te la metes al bolsillo y te vas caminando como si sacaras dólares o como si sacaras euros. Eso debería existir en un país como el nuestro, César. Y que eso camina a la formalidad, ayuda. Claro, por Eso ayuda supuesto. a la formalidad. Porque el oro hoy día es un valor de refugio muy preciado. Así Y es. no se ha puesto aranceles justamente por eso. Porque se Exactamente. prevé, de repente, más caído valor de la moneda y más valores del oro. Eso se prevé. Sin Pero duda. lamentablemente es muy limitado. Ahora, hay gente que tiene acceso a lo que llaman las ETFs, o sea, que son fondos de inversión que cotizan en bolsa. Así es. Y hay fondos de inversión ETF que tienen respaldo en oro físico, Así que es lo es. que da mucha seguridad. Pero estamos hablando de ligas mayores. Se Claro. han, Y ese oro se físico han, ese oro físico básicamente son certificados, ¿de acuerdo? Que se originan en Estados Unidos. O sea, no son certificados físicos que estén en el Perú. El único que tiene oro físico guardado en el Perú es el Banco Central de Reserva, básicamente, y el Banco de la Nación, que tiene ese oro capturado en las aduanas cuando pescan algún informal o a un ilegal. Pero el resto no tiene ese oro en condiciones de emitir un certificado que le dé garantía de que detrás de ese certificado hay ese oro físico, ¿no? para el ciudadano común y corriente no hay opción para que No hay tenga. opción y debería existir, Debería existir, por claro. supuesto que sí. La Digamos, para única, un nivel alto que accede a otros mercados, hay el ETF con respaldo en oro certificado. claro, lo que hacían antes las señoras, se compraban una joyita, ¿no es cierto? Unos aretitos, una cadenita de oro y la consideraban parte de sus ahorros familiares. Pero el diferencial de precio entre el oro trabajado y el oro sin trabajar es gigantesco, no se justifica. Porque el día que esa persona quiera
deshacerse de esa cadenita, le pagan pues una cantidad ínfima con relación al precio de mercado, ¿no? O sea, no es el precio justo ni es la forma lógica de operar. Y yendo para cerrar la economía ciudadana o la inversión ciudadana, resumiendo, en cartera diversificada, yo sugiero poco al dólar, más a los soles que hoy están revisando bien con tasa de interés alta, Bitcoin mucho riesgo y lamentablemente va a ser un documento corriente, no hay forma de ahorrar en oro. Mira, sí, de acuerdo, simplemente que yo no sé si tú has percibido, y lo mencionaremos ya después del corte, que todavía hay algunos medios de comunicación y algunos opinólogos que siguen asustando, digamos así, al mercado con las elecciones del próximo año del 26. Y entonces, cuidado, que viene Pedro Castillo II, ¿no? Y no sé quién podrá ser Pedro Castillo II, pero cuidado que viene. Y entonces, eso sí puede generar en un determinado momento, ¿no? Cuando aparezca en la lista final de candidatos, que por ahí digan fulano de tal es el, digamos, Pedro Castillo II, y eso sí pueda alterar, claro. Por eso yo decía, diversificando, ¿no? Porque ahí se pueden producir ciertos momentos de inestabilidad que no responden a ninguna razón lógica y razonable, por si acaso. Nuestra moneda está más sólida que nunca, y la solidez de nuestra moneda la da los 85.000 millones de dólares que hay en reservas internacionales netas y los 50 y pico mil millones que está en posición de cambio. Entonces, en el Perú sobran los dólares y siguen viniendo más. De eso vamos a hablar también en la segunda parte. Muy importante, Guido, ahora que habla de estos plazos, Exacto. porque a fin de año el fantasma de elecciones todavía no aparece. El Exacto. fantasma de elecciones aparece en diciembre. Más o Y hay menos, sí. una turbulencia en el primer trimestre del próximo año. Eso es lo que va a ocurrir, la turbulencia. Claro, y no te olvides que siempre diciembre, noviembre y diciembre son meses en que sube un poquito el tipo de cambio por las importaciones masivas de Navidad, ¿no? Entonces ahí el mercado se pone un poquito movido, pero nada especial, ¿ah? Nada que tenga que preocuparnos, ni mucho menos. Así es. En la segunda parte sigamos hablando del tema ciudadano y el ahorro. Vamos a hablar de un tema que acaba de ocurrir en las cooperativas. Así es. Seguimos entonces. Un corte y regresamos. Guido, nos quedamos seguir hablando de inversión ciudadana, pero aquí es importante también el tema de la confianza. Y cuando hablo de confianza, hay que ver cómo evolucionó la inversión extranjera, la inversión privada en el Perú. Hay números sorprendentes que me gustaría que los comenten. Sí, sí, claro, claro que sí. La inversión extranjera en Sudamérica hay altibajos, por supuesto. Ahora, es sorprendente que en lo que a tasa de crecimiento se refiere, nosotros no tenemos la más alta inversión extranjera, pero en términos de crecimiento del año 2024 a lo que va del año 2025, esa tasa es la más alta de Sudamérica. O sea, somos los que más hemos captado inversión extranjera adicional, 56.7% más que el año pasado entre enero y julio. Es sorprendente. Ahora, tú me preguntas, ¿y a dónde ha venido esa plata? ¿No es cierto? O sea, que además esta también, esa entrada de plata también te explica la bajada del tipo de cambio que hemos tenido. O sea, vienen dólares pues al mercado, ¿no? Ahora, fundamentalmente en minería, ¿no? Tenemos una... Lo que pasa es que los precios del cobre, de la plata, del oro, están volando. Entonces, a cada rato tienes en los informativos especializados, mina tal está invirtiendo tanto más, llegó la mina, la empresa tal, llegó la empresa tal está reactivando su proyecto tal. Es decir, es importante como volumen, claro, todo está todavía no en producción, pero se invierte en exploración y en preparación para, ¿no es cierto? Y ahí es donde se está concentrando una gran cantidad de esta inversión extranjera que te acabo de decir. Ahora, la inversión privada, nacional y extranjera, en cuanto al peso total en la economía peruana, también tiene una cifra importante, 6% con relación al año anterior. Eso también es bueno, César, porque digamos que
nos dice que el tema político no está preocupando significativamente a los inversionistas, por lo menos hasta ahora. Ahora, cada vez que te encuentras con uno grande de ellos, te pregunta, oye, ¿y quién va a ser el próximo presidente del Perú? Y todos contestamos, no sé. Y el tipo dice, bueno, sigo haciendo mi negocio. O sea, ¿no? No hay algo tan aterrador en el horizonte y la inversión, por lo tanto, se está manteniendo sostenida, ¿no? Y con una presidenta con un nivel de aprobación de cerca del 0%, ¿ah? Está batiendo todos los récords, ¿no? Con esos récords somos récord mundial, pero de toda la inversión, ¿ah? Es increíble. Pero la economía, a pesar de los crecimientos magros, es bastante creíble la economía peruana. Sí, no, y agrégale... La inversión minera ha ido, por ejemplo, la oposición a proyectos como Tía María casi ha desaparecido. Sí, claro. Y eso generó más confianza. Sí, pues. Entonces, lo importante es que este dinero que entra es lo que llaman formación bruta de capital. Claro. Porque esto forma parte del stock de inversión, no es dinero que entra y sale especulativo. No, viene y se hunde en los cerros. Claro que sí. Es muy importante. Pero en el contexto ciudadano hay una economía bastante creíble. Ahora, el ciudadano común y corriente ha ido mucho a las cooperativas y el mundo cooperativo está convulsionado. Si no me equivoco, corrido me he ido, habían como 400 cooperativas chiquitas de CBS. 434. Y ahora la mitad. 232. Con lo cual se ha cerrado un montón de cooperativas. Y la pregunta es, ¿qué tan confiables son? El cierre de buena cantidad hace que no sean confiados. Claro, hay una cantidad importante de personas que confiaban en su cooperativa. Además, la cooperativa va pues ahí abajo, ¿no? O sea, es la que raspa con el gota a gota, es la que raspa con el usurero del mercado, ¿no? Ese señor que va por los puestos de alimentos, ¿no? Y que les presta prácticamente a la mano y tiene un cuadernito del fiado y va cobrando todas las semanas, porque es increíble, las tasas pues son altísimas porque hay una rotación tremenda, ¿no? O sea, te doy 10 soles, me das 2 soles el sábado, pero eso lo aplicas mensualmente y te sale anualmente una cifra descomunal, ¿no es cierto? Pero digamos que sí, evidentemente yo creo que muchas de estas se han caído por los reglamentos nuevos que sacó la SBS, ¿de acuerdo? Que ha ido poniéndose cada vez más dura con estos pequeños centros de crédito, digamos. Y en lugar del gobierno asumir una posición propositiva con las cooperativas, es decir, a ver, caso por caso, vamos a ver cómo, ¿no? ¿Cómo estás? No, rajatabla, bundunglum, de 434 a 232. Y encima, que algunas están, la mayor parte de las intervenidas, no tienen el seguro de depósito. Por lo tanto, ahí se acabó el ahorro de las familias que confiaron en esas cooperativas, ¿no? Claro, y eso de que espera la liquidación de activos, No, pues. No tienen activos, no tienen. No tienen nada, o sea, entonces evidentemente ahí, además el mismo concepto de cooperativa, todos son partícipes, y entonces, ¿qué? Yo tengo que ponerme para devolverme, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y mira. Es bien importante lo que has dicho del Fondo de Seguro de Depósitos. Lamentablemente, hay muchas de ellas que no están cumpliendo con el aporte al Fondo de Seguro. Exacto. Y correspondería informar al ciudadano cooperativista, al SBS, con alertas oportunas, no está cumpliendo. De repente lo genera un retiro, pero hay que informar al ciudadano dónde su dinero puede tener seguridad, no se está haciendo. Claro, y la otra cosa, en lugar de liquidarlas, en todo caso fusionar, ¿no es cierto?, para darle una... Hay una fusión entre varias. Exacto, así como se hace muchas veces con los bancos las cajas municipales. o las cajas municipales, ¿no? O sea, propiciar, o sea, hacer más intervención en el buen sentido, protegiendo al ahorrista, ¿no? O sea, no estoy diciendo aquí que se tiene que, digamos,
asumir la gerencia o la gestión, pero sí perfectamente hay que ver la manera de que el ciudadano no se sienta timado, no se sienta abandonado y no se sienta en manos del gota a gota, ¿no? O sea, como alternativa, porque las otras entidades financieras de mayor nivel no los reciben, no les interesa, ¿no? Estamos hablando de montos de crédito pequeños, estamos hablando de actividades comerciales normalmente, ¿no? Y entonces, claro, eso no es, la solución no es decir ya, todas las que están mal, fuera, y los cortamos la cabeza. Yo de banquero, pues, ¿no? Y Claro, el pues, banquero no está al servicio del ahorrista pequeño. O sea, y en el mundo se desarrolla para el inversionista pequeño. sobre Es una todo, tendencia mundial. Acá lo estamos tratando como dice de banquero. Es claro, una, sobre todo en países como el nuestro, que tiene una gran masa de gente muy pobre en la informalidad. De acuerdo, el caso de la India, por ejemplo, el Grameen Bank fue un éxito tremendo porque sí, prestaba de a poquitos y organizaba, ¿no es cierto?, grupos de crédito, en fin, sistemas un poquito más sofisticados para proteger a ese ahorrista, para fomentar que ahorre. Esa es la otra cosa. Porque mira, al otro lado del espectro de esto que tú estás muy bien mencionando, está que entre enero y julio de este año, ¿no es cierto? Hay dividendos para distribuir en las empresas que están obligadas a presentar balance, o sea, de los balances que podemos mirar, ¿de acuerdo? Hay más o menos 37.000 millones de soles en dividendos que van a distribuirse. Imagínate lo que es al otro lado, ¿no? O sea, una economía que está caminando como para producir entre enero y julio esos 37.000 millones de soles de utilidades, utilidades que además se van a distribuir antes de diciembre. O sea, antes de lo que tú decías, que aparezca el cuco, ¿no? Para que la gente... justamente se está hablando mucho de distribución de utilidades diciendo, y aprovechen de distribuir porque viene el cupo. Exactamente, ¿no? Cuando lo que debería hacer el ministro de Economía es decir, no se asusten, no va a pasar nada, no hay cuco, y además aquí les estoy dando toda una serie de incentivos para reinversión. Si lo que en el Perú necesitamos es reinversión, pero adicionalmente que necesitamos reinversión, porque eso reactiva nuestra economía, tú tienes que se ha dado un dispositivo en el Congreso donde se permite que el 80%, escúchame bien César, esto a mí me parece una aberración completa, el 80% de los dineros captados por las AFPs se pueden invertir ahora fuera del Perú. Y lo Queremos, peor somos un país que es necesitamos, mucho con mucho riesgo de volatilidad en acciones. ¿te das cuenta? Uno tiene más riesgo, casi está perdiendo permanentemente en los CFPs. Pero imagínate, un país que tiene poco de ahorro. Este es un ahorro compulsivo el que se estableció en la ley de las AFPs para proteger justamente la vejez de los ciudadanos del sector formal. Pero ahora permitimos que el 80% de ese ahorro se vaya para afuera. Eso en mi época, cuando yo era joven, se llamaba fuga de capitales. Y decíamos que la fuga de capitales era una aberración para un país como el nuestro. Ahora está autorizado, cuando lo que deberíamos hacer es todo lo contrario, dar incentivos para que haya inversión acá y reinversión acá. O sea, Con tanta estamos, carencia de infraestructura, los fondos de las CFPs pueden invertir en infraestructura. En vez de estar timbiando en ciertos canales de televisión, por ejemplo, ¿no? Pero no están so, perdiendo claro, dinero. por supuesto, y digamos, creando condiciones para que los recursos de las AFPs vayan al campo, vayan a irrigaciones, esas cosas que hemos visto que son hiperrentables en el Perú, en el largo plazo. Y el dinero de las AFPs es para largo plazo, no para timbiar en bolsa, como tú dices. O timbiar en empresas que pierden. Claro. Hemos visto perdiendo dinero en Repsol, hemos visto perdiendo dinero en cadenas. Telefónica, ¿cómo está quedando Telefónica? Imagínate. En Entonces, fin, es importante, hablando ya, recapitulando un tema de las cooperativas, que se ponga en conocimiento permanente quién está cumpliendo con el Fondo de Seguro de Depósito y quién no.
Y y el que no alentarla, cumple va a tener que ser fusionada por una que cumple. pero tiene que Así, haber una de- política de SBS de buscar la fusión, no la claro, liquidación. claro. Bueno, Liquidar la mitad del sistema cooperativo es una barbaridad. exacto. Un corte y regresamos. Señores, aquí estamos de regreso y vamos a tocar un punto que nos molesta muchísimo. Sinceramente, es un tema que nos indigna. ¿Por qué? Porque es una de nuestras mejores caras para el mundo. Me estoy refiriendo a Machu Picchu, evidentemente. El mundo admira, el mundo reverencia a Machu Picchu como algo excepcional y pone a nuestro país en las mejores vitrinas. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que Machu Picchu está como esas maravillosas ballenas rodeadas de parásitos. Tenemos una cantidad impresionante de sistemas de corrupción alrededor de Machu Picchu en las entradas, en los pasajes, en las estadías. Es decir, todo está organizado para esquilmar y maltratar al señor turista que viene a rendirle pleitesía al Perú y lo hace con su presencia en Machu Picchu. Evidentemente, cuando yo escucho que faltan programas para luchar contra la corrupción y contra todas estas delincuencias que tanto daño nos hacen, también yo quisiera, y que hablan de la minería ilegal y de la pesca ilegal y de la madera ilegal, hablen también de esto, por favor. El señor responsable de esto, el ministro de Comercio, la ministra en este caso, de Comercio Exterior y Turismo, debería darse una vueltita, vaya como persona no conocida o envíe 2 o 3 de su gente a sufrir la experiencia de tantas personas extranjeras y descubra usted primero, haga una gran investigación seria de toda la corrupción alrededor del tema Machu Picchu. Y la pelota ha caído en el Ministerio de Cultura, Guido. Bien tu invocación del Ministerio de Industria y Turismo, porque es promocionar el turismo. Pero digamos, el dinero a Machu Picchu, que se ha limitado a la cantidad de personas que deben estarlo cuando parece bien, para evitar el deterioro. El tema es cómo se reparten las entradas. Claro. Mira, parte de las entradas se vende directamente al Ministerio de Cultura y parte se vende en aguas calientes, que es digamos, la población que está debajo de las ruinas. Pero en aguas calientes, la información que se denuncia por parte de los hoteles que están en Cusco es que se ponen a disposición 1.000 entradas diarias. Y de esas 1.000 se venden 300. Pero la demanda supera los 1.000. ¿Y por qué se venden 300? Para que se queden a dormir en Aguascalientes. 2 días. Les obliga para que queden en agua caliente 2 días. Es una aberración. O en aguas calientes hay un problema con respecto a todos los locales que están ahí. La mayoría de propietarios de esos locales son gente que recién Lima, no recién el Cusco. Lo entrega en concesión a gente lugareña. Pero más que concesión, a casi sus empleados. Entonces, cuando tú vas a un restaurante aguas calientes, te digo una propiedad tipo Beverly Hills, 15% te lo exigen. Y uno te pregunta, ¿y por qué 15? Porque eso es lo que vivimos. El resto va para el dueño. Tremendo daño que se hace. Yo creo que eso debería prohibirse. La legislación, que el trabajador recibe 10% de ser vigente. ¿Cómo podemos tener un empleo precario en Cusco que maneja el restaurante y exclusivamente la propina? Eso es un tema también que sigue en agua caliente, tierra de nadie. Ahora, en el caso de los trenes están asociados al horario de entrada a Machu Picchu, que son 4 horas. El tren que sale común y corriente, que sale a las 6 de la mañana de Sacsayhuamán, llega a 10, 11 de la mañana, la persona tiene 3 a 4 horas de visita. Pero el tren en Girambinga, que la entrada cuesta casi $500, sale a las 10 de la mañana que llega a la 1. Y la entrada tiene prácticamente 2 horas de vigencia. Entonces, esa forma de manejo
es hostil al turista que viene hasta el Cusco. Es increíble que el Ministerio de Industria y Turismo no se preocupe, el Ministerio de Cultura permite la corrupción con la entrada. Es una barbaridad lo que te pone. Sin duda, es algo absolutamente inaceptable y eso es lo que explica, eso y muchas otras más, explican por qué vecinos nuestros como Colombia y como Chile tienen hoy en día más visitas del extranjero anualmente que nosotros y ellos no tienen ninguna de las maravillas turísticas que tenemos nosotros, pero tienen más turismo. Y entonces, cuando yo escucho y me dicen, oye, ¿por qué el Perú tiene tan poco turismo? Bueno, ya tienen la respuesta. Tienen la respuesta porque las propias agencias de turismo afuera, que son los que le dan digamos, el incentivo al turista de su país, que le dice, oye, quiero ir a Sudamérica, ¿dónde voy? Le dice, mira, ándate a Cartagena de Indias, ándate aquí, ándate allá, ándate a Portillo en Chile, pero Perú es un dolor de cabeza porque llegar al Cusco es imposible para reservar bien las entradas, para organizar bien los días de entrada y salida, es decir, es caótico. Y entonces eso es el peor enemigo porque las agencias de afuera sufren cuando tienen un cliente que le insiste y le insiste y dice, no, no, yo quiero ir a Machu Picchu. Ya, bueno, ok, déjame ver cómo te armo tu viaje para allá. Ese es el problema. Entendámoslo de una vez por todas. A eso suman las estafas, Claro. porque mucha gente vende, por ejemplo, a precio de Ginambinga el tren común y corriente y no se lo dicen al cliente. Yo acabo de experimentarlo con 4 clientes míos que venían de Italia. Y me ocurrió eso. Y bueno, fue un tren que en términos reales al local cuesta 10 soles y le cobró $500. Así que entonces el Ginambinga estaba toda la entrada, no hubo entrada para todos, no hubo forma de conseguir la entrada, los estafaron, que es una variedad de más que en el camino sobre Machu Picchu. Sí, claro, claro que sí. Y también hay entradas falsas, o sea, si hay entradas en Lima para los shows y para los partidos de fútbol, imagínate si no va a haber entradas falsas para Machu Picchu, pero eso no puede dejarse así que siga continuando. Eso tiene que hacerse y para eso están, por ejemplo, los ternas, ¿no? Hay que meter pues 40 ternas a que hagan turismo y que detecten todas y cada una de las mafias, todos y cada uno de los pasos por los cuales ese turismo internacional tiene que hacer pues un vía crucis para admirar algo tan nuestro como Machu Picchu, ¿no? Y pasando ahora a terrenos de inversión, Guido, habiendo una noticia que se llama viabilidad del puerto de Colío Islay. Y es un tema controvertido, ¿eh? Por la viabilidad venida en el BTC como posición del gobierno regional. Es importante entender eso. Es bien difícil de entender, te confieso, porque así como fueron privados los que iniciaron el puerto de Chancay y que después consiguieron, ¿no es cierto?, el apoyo de una empresa como Costco China para terminar de completar el proyecto, echarlo a andar, proyecto que ahora todo el mundo aplaude con orgullo y entusiasmo. Igual está ocurriendo con Corío en el sur. Es un grupo de gente privada que ha puesto su empeño, su esfuerzo y quieren hacer un megapuerto también en el sur. ¿Qué tiene de malo eso? Les han puesto muchísimas trabas para que hagan el estudio de factibilidad, para que se apruebe en poco tiempo un proyecto de factibilidad para que ellos puedan salir al mundo a tocar puertas y a seguir un poco lo que se hizo con Chancay, ¿no es cierto? Pero ahora, muérete de risa, el gobierno regional de Arequipa se opone a que se haga el estudio de factibilidad. Es O sea, como si... la viabilidad aprobada por el MTC es negada por el gobierno regional de Arequipa. ¿Se dan cuenta? O sea,
Cuando uno lee esa noticia dice, nos volvimos locos, claro, como siempre. Entonces lo primero que uno reacciona es decir, a ver, ¿quién puede haberle pasado plata por lo bajo? Mire lo que estoy diciendo. ¿Quién puede haber pasado plata por lo bajo ahí, en ese gobierno regional de Arequipa, que creo que tiene los últimos 3 o 4 gobernadores perseguidos o presos, cosa que ya me dice bastante del currículum, ¿no es cierto?, de los políticos regionales arequipeños, que ahora solo una coima me puede explicar una cosa así, César, no me lo puede explicar otra cosa. Para favorecer a quién es la pregunta. Y la pregunta, ¿no?, es ¿quién pagó? Claro. ¿No? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia con bloquear Corío? Esa es la pregunta central. Un tema desde el punto de vista de viabilidad bastante discutible. Lo hemos hablado acá, por Chancay, por Matarani, claro, y por Marcona, ¿no? Nosotros acá hemos comentado, César, que es poco viable que consigan inversionistas, pero dejen los que traten de conseguirlos. Y si los consiguen, bien. Claro. Si no los consiguen, qué pena. Acá la negación es a que venga el inversionista. Claro. Arequipa quiere los suyos y seguramente Petro tampoco quiere los suyos. Ese es el conflicto. Qué impresionante. Increíble. Impresionante, ¿no? Cómo podemos jugar en contra con criterios absurdos y todo por la mezquindad de ver cuánto gano yo para autorizar esto o no autorizarlo, ¿no? Nada más eso es. Y hablando de conflicto, Guido, vi Expresa Sur. Cuéntame. Cuéntame. Inició un proceso sancionador en la Municipalidad de Lima. De hecho, tú no tenías autorización ambiental, que son los requisitos. Sí, pues. El alcalde no cree en los papeles, pues. El alcalde dice que los expedientes técnicos son de caviares. Que no puedo caber expedientes técnicos. Y entonces ahora, como el Ministerio de Transporte ha puesto eso, el discurso que sale de la municipalidad dice, ¡ay! Que el Ministerio de Transporte es hombre de Acuña. Me quiere poner trabas a mi candidatura presidencial. Entonces, ahora, ¿cómo lo explico? La Municipalidad de Lima ha demandado por 167 millones de soles al Ministerio de Transporte. Por 10 millones. Yo creo que las reglas, digo, hay que cumplirlo. Pero yo una predisposición municipal de no cumplir nada. Yo entiendo que hay que cumplir las reglas, definitivamente. Ahora, corrígeme, este trazo de la última etapa del Paseo de la República ya estaba pensado, aprobado hace cuchumil años. Es más, hay varios colegios, por ejemplo, que están partidos, se han construido mitad de un lado, mitad del otro, porque ya sabían que por ahí iba a pasar la autopista, ¿de acuerdo? O sea, aquí no ha habido que hacer mapas nuevos, ni planos nuevos, ni decisiones nuevas. Ya eso estaba aprobado. Algo que está aprobado requerirá nuevamente de toda la requisita de papelería para hacer la obra ya aprobada. Lo que falta es la certificación ambiental. Ya. La verificación ambiental siempre es complicada, ¿no? Porque hay reglas. Un expediente técnico de impacto ambiental. Y eso hay que hacer talleres, pues a las reglas de aprobación. Claro. No saltan opositores te ponen trabas. Pero esa es la rutina. Usted puede morir 1 año y medio fácilmente. Pero como sencillamente el alcalde no le interesa esa cosa, pues es caviar, según él. Lo hago nomás sin certificación. Eso es lo que ocurrió. Vamos a ver el pleito en qué acaba. Corte y regresamos. Guido, los temas económicos son prolíficos para este programa. Y un tema que no podemos dejar de lado. El tema del acuerdo comercial Perú-Indonesia. Y eso es un tema de intercambio comercial muy intenso que es la pena comentar. Sí, porque ese tiempo que no firmamos acuerdos comerciales de nivel internacional. Sí, además se venía voceando desde la época que estaba en el ministerio Matthews. Creo que fue el iniciador de esas conversaciones. Ojalá que el que siga también se dé, que es el de la India, ¿no? Que está ahí
avanzado como estaba el de Indonesia, que ya se terminó. Bueno, mira, el 56% de toda la arancel que tiene Indonesia, digamos, nosotros vamos a poder entrar con 0% en el 56% de las partidas arancelarias que dicen de la nomenclatura arancelaria mundial, ¿no? Digamos, a Indonesia le hemos vendido el año pasado 190 millones de dólares, más o menos. Ahora, también hay una parte que viene de allá bastante importante. Tenemos importaciones y eso te lo dejo un ratito para que tú lo comentes. Solo para señalar, ¿no es cierto?, algunos productos nuestros que van a tener una ventaja adicional entrando a ese mercado. Estamos hablando de cacao, arándanos, paltas, mangos, café y otros productos textiles deberíamos entrar mucho, no hemos entrado casi nada, pero también tenemos, por ejemplo, tara, quinoa, chía, castañas, todo ese tipo de productos, uvas, pueden entrar muy bien a ese mercado ahora que se está bajando el arancel y además también podemos llegar a Indonesia vía Chancay, que también eso nos da una facilidad adicional, ¿no? Ahora, claro, como tú decías, también viene la ola de regreso, ¿no? Mira, Indonesia, igual que Malasia, es un gran productor de biodiesel en base a palma aceitera. Claro. Y interviene en el mercado peruano, vende. Y está bien, es muy competitivo por la economía de escala que tiene. Pero el problema no es ese. El problema es que utilizan el nombre de Indonesia para hacer triangulaciones de biodiesel americano. Ah, ¿Cómo es eso? caray. A ¿Cómo ver. es eso? Que es una práctica que en el Perú se está haciendo hace 9 años. O sea, hace Entonces, 9 años que entra biodiesel gringo con nombre indonesio, eso me estás diciendo. Malasia y China, Mm, imagínate. ya. Mira, y no es una suposición estadística oficial, que nadie quiere de pelota, y ahora se puede agravar con este acuerdo. A ver, el biodiesel americano es subsidiado, al igual que el argentino, y Indecopi le puso derecho antidumping y compensatorio en el 2010. Cuando ocurrió eso en el 2010, inmediatamente el compensó importar biodiesel argentino que no tenía derechos. Y se puso derechos en el 2016. Pero a partir del 2017, como está mucho biodiesel de Indonesia, pero embarcado en España o embarcado en Holanda, supuestamente. Ya, entonces, yo Explícame tuve eso. estudio de eso por encargo de un cliente y la Organización Mundial de Comercio tiene un portal que se llama Trade Map, en el cual hace los seguimientos de exportaciones con destino e importaciones con origen. Y exportaciones de Estados Unidos con destino al Perú y diésel había buena cantidad, miles de toneladas al año. Y cuando revisas sus aduanas, no entraba 1 gramo de americano. Información oficial de los OMC, Ya. yo anunciaba eso. Pero ¿qué ocurrió? Cuando veía, de repente aparecía biodiesel de España, aparecía biodiesel de Holanda, y los volúmenes coincidían con los volúmenes exportados supuestamente de Estados Unidos a Perú. Es lo que se llama la triangulación marítima típica. O sea, compra un país que tiene subsidios, tiene derechos, pero el camino de cambio los documentos de origen. ¿Y quién puede hacer eso? Los grandes traders. ¿Por qué? Porque los traders compran, pero a veces transportan y entre el camino se cambian los documentos. Entonces, en nombre del acuerdo comercial, yo preveo que va a haber más biodiesel americano con un Indonesia en el Perú. El de Indonesia, buena hora, compite, pero ya mira, con un producto americano, pero con un título de Indonesia, es una infracción. ¿A quién le corresponde verificar eso? Aduanas. Son las aduanas, claro, y le copia.
pero es una práctica que tiene de hace 9 años y no pasa nada. Se anunció periódicamente, se comunicó a la embajada mexicana, nadie hace caso. El poder de los tres clase que pasa a los unidos. Pregunta para terminar este tema que me parece importantísimo. ¿El Perú produce biodiesel? Por supuesto, por supuesto. Y la producción peruana de biodiesel puede abastecer 100% el mercado local, con calidad. Es más, por ejemplo, defendían la Pampilla, que es el grupo Rexol, y Rexol tiene su propio trader, prefiere comprar Perú. ¿Por qué? Por ser más barato y tiene calidad. Pero ¿qué ocurre? Que las plantas de biodiesel peruano trabajan el 20-25% de su capacidad, pues no pueden competir con el dumping y con las triangulaciones que se hacen a nombre de Benín, Indonesia, Malasia o China. Entonces ahora que se hace el acuerdo comercial con Indonesia, estaría muy bien que venga Indonesia a competir, pero no utilicen el nombre de Indonesia para meter triangulación marítima. Está clarísimo, César, clarísimo. Muy bien, muy interesante. Bueno, y ahora para terminar, nuestra parte judicial. Justicia TV. Justicia TV. Los árbitros. Oye, los árbitros les están pidiendo 25 años a varios, ¿no? Casi a todos, ¿ah? Casi a todos. Casi a todos, ¿no? Sí, son como 20 árbitros. Es un tema complicado, ¿no? Son procesos arbitrales en los cuales supuestamente se ha favorecido Odebrecht. Eso es el tema. O sea, obras de discusión entre las partes sometidos a arbitraje. Adendas, ¿no? Adendas. Claro, sometido a arbitraje, que significa un ingreso adicional vía adenda. Y el arbitraje dice sí, dale. Bueno, en cerca de 25 casos dijeron sí. ¿De qué monto es el daño al Estado peruano? ¿Tienes una idea? 2.000 millones de dólares aproximadamente. 2.000 millones de dólares que Odebrecht ha recibido gracias... La vía adendas pasado por arbitrajes. Imagínate, no es poca plata. Pero el tema es complicado ya porque ahora niega que le hago coima a alguien, pero admite que lo tenía contratado una persona que en el mundo arbitral como el abogado Horacio Cánico. Entonces le encuentran a Horacio Cánico con un depósito de dólares, creo que en Andorra, en Luxemburgo, y entonces le dije, explícame esto. Y él dice, no, es que yo con esto le pagaba los árbitros. O él le dice, yo no te contraté para que pagara los árbitros, te contraté para que me asesorara. Pero le puso una cuenta maravillosa en Luxemburgo o en Andorra, solo por asesoría. Sí. Entonces, ese es un tema. Pero ahora viene la discusión. ¿Se han analizado los lados arbitrales? Lados ya cerrados, cosas jugadas y montos pagados. Y hasta donde veo, no. Entonces, el proceso judicial, yo creo que debe basarse más allá de los señalamientos de pagar dinero, en decir, oiga, ¿y dónde en el lado arbitral está el sesgo sobre el favoritismo? Si entras en ese tema, estás entrando realmente a la parte que debe analizarse. Pero no veo que haya eso. Ahora, ni por parte de los árbitros para mentir, ni por parte de la fiscalía para acusar. Están llegando solamente por el tema de los supuestos sobornos. Pero dime, si se hiciese eso, se va a descubrir delitos penales muy graves, ¿no? Claro, el tema para abogados, ¿no? Imagínate que se muestre un sesgo en un lado o en varios lados. La pregunta es, ¿y cómo fue eso? ¿Es cosa juzgada? Abogado me dice que es cosa juzgada y pagada, por supuesto, él me pagó. Y entonces me dicen los abogados, esa cosa jugada es intocable. Pero el comportamiento delictivo de la persona que sesgó, eso sí es imputable. Entonces, el tema que corresponde a la fiscalía, entrar en ese detalle. La pregunta, la fiscalía ha sometido a peritaje todos los arbitrajes, que son complicados. Los arbitrajes de estos temas son bastante técnicos. Complicadísimo, ¿eh?
porque mi corazoncito se puso a latir más fuerte cuando me dijiste 2.000 millones de dólares que se habían transferido a Odebrecht a través de esto, ¿no? Entonces yo me preguntaría, ¿y si se hacen los peritajes que tú señalas y se descubre efectivamente que aquí fue todo sesgado por corrupción y por pago, ¿se anularían esos? No, ya el acuerdo con la Organización Fiscal lo quitó. Ya no, ese caso cerrado. Pero la pregunta es ahora, el que sesgó en un caso cerrado como cosa juzgada es imputable penalmente, es una tarea para los abogados. Porque Bueno, sí habría por supuesto un delito, ¿no? A claro que veces, sí, claro que pero sí, claro si que el caso sí. es cosa juzgada, ¿cómo manejamos este tema? Interesante. Bueno, veremos qué ocurre. Tengo entendido que hay varios de esos señores árbitros. Si fueran los mismos del árbitro del fútbol, el campeonato desaparecería. Ha Claro, desaparecido el servicio de de arbitraje, arbitraje en el Perú, ¿o no? la colega cerró. Guido, pero Hasta ahora el tema de los clausurado hasta plazos, nuevo aviso, ¿no? también los plazos, Guido. La investigación preparatoria terminó en septiembre del año pasado. Casi un año después salió la acusación, que tiene 200.000 folios. Pa' su diablo. El juez, para admitirlo, tiene que ver la rigurosidad de la forma. Probablemente demora hasta fin de año para admitirlo. Y una vez admitido, si es que no lo devuelve, con suerte, el control de acusación se iniciaría en enero de otro año. Pero por la cantidad de investigados, no creo que demore menos de 2 años Qué el horror. control de acusación. Y Uf, por último, el juicio otros años más. Estamos hablando de 4 años, estaríamos hablando de una sentencia de 2029. De eso estamos hablando. increíble. Bueno, hasta aquí llegamos. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en nuestro programa número 43. Esperamos que haya servido para que usted tenga la información que deseaba y los comentarios que nosotros normalmente de la manera más objetiva tratamos de hacerle llegar a ustedes. Nos despedimos a la próxima semana. Para el César, próximo un video, abrazo grande, cuídate mucho. quedan varios temas, pero se acabó el programa. Listo. Listo, video. Chao, hasta luego.